Capítulo 12. El carácter de los ganadores. Caminar en una dirección definida de forma constante y a pesar de cualquier circunstancia determina el carácter de un ganador. La constancia es la única garantía que tenemos para convertir los sueños en resultados. Y este espacio es patrocinado por Metropolitan Inmobiliaria Real Estate. Bienvenidos a una nueva experiencia inmobiliaria. Capítulo 12. Quien persevera, vence. Primero, la claridad de propósito. Cuando aparece el propósito de manera nítida, las oportunidades surgen también. Muchas veces las personas se quejan de que no se les presentan oportunidades y a veces lo que ocurre es que no tienen claridad de propósito. No saben lo que quieren en la vida, no tienen metas bien definidas, con lo cual las oportunidades difícilmente se presenten, puesto que ellas están amarradas a los propósitos. Por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, pero no has definido cuándo, qué tipo de carro, si lo quieres nuevo o usado, entonces tú no tienes claridad de propósito. Para ti será hasta este momento irrelevante que pase un carro de un tipo o de otro. Lo que muchas veces se tiene es un deseo, pero no un propósito. Cuando tú decides comprarte un carro, defines la marca, el tipo y además la condición. A partir de ese momento empiezan a aparecer pistas que te llevan al propósito. Se agudizan los sentidos y ante cualquier evento que se refiera al tema, tú prestarás mayor atención. Un aviso, una conversación, etc. Esto ocurre porque se tiene un propósito claro. Cuando defines el propósito, las oportunidades aparecen. También referimos anteriormente la importancia de la pasión y el entusiasmo para mantenernos en la búsqueda de un propósito y saber esperar hasta que llega la oportunidad. Eso que nos mantiene enfocados y perseverantes en la búsqueda de un logro determinado es la pasión. Pero estos tres elementos que he resumido, propósito, oportunidad y pasión, no son suficientes para terminar de conseguir el éxito personal y profesional. Se requiere de un gran habilitador, que es la disciplina. Se te puede presentar la oportunidad y esta se puede desaprovechar por falta de disciplina. Llega la oportunidad de comprar el carro que tú querías, pero no tienes ahorro. ¿Qué significa esto? Ausencia de disciplina y orden administrativo. Michael Phelps, el ya mencionado atleta olímpico norteamericano, entrena los 365 días del año y en los últimos 7 años solo ha dejado de entrenar 5 días y como norma nada 80 kilómetros por semana. No se consiguen 8 medallas de oro en una disciplina como la natación y menos en las Olimpiadas por una suerte o, como dice el dicho, por una leche. Ganar no es cuestión de leche, es cuestión de propósito, de pasión, de disciplina, es cuestión de actitud. Las personas que hacen grandes descubrimientos científicos se van a un laboratorio todos los días y no salen del laboratorio, pasan 20 años para descubrir algo y así lo descubren. Obviamente se requiere ser perseverante y disciplinado para alcanzar los logros superiores. El transbordador fracaso. Uno de los ejemplos más dramáticos de la perseverancia ante las adversidades, sin duda, lo ostenta el siguiente personaje, quien fracasó en su primer intento en la política y en los negocios a los 31 años, en el año 1832, y a partir de ese año sucedieron una cadena de fracasos o adversidades. 1835 murió su esposa, 1836 tuvo un colapso nervioso, 1838 fue derrotado como representante a la legislatura, 1843 perdió las elecciones para ser nominado al Congreso, 1848 perdió por segunda vez la nominación para el Congreso, 1849 su aplicación a la oficina de registro fue negada, 1854 fue derrotado en las elecciones para el Senado por tercera vez, 1856 perdió la nominación a la vicepresidencia de los Estados Unidos, 1858 perdió las elecciones para el Congreso. En el año 1860, Abraham Lincoln llegaba a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Se podrían considerar como fracasos sus derrotas electorales? A mi juicio, esa experiencia de vida se resume en 28 años de continuas experiencias, que lejos de ser fracasos, ayudaron para que su carácter y la templanza se fueran formando y lograra así cumplir su gran propósito. Muchas personas a lo largo de la vida nos dan las claves para tener el éxito, pero hacemos caso omiso. Cuando analizo mi pasado, puedo percatarme de que en todo momento se me han presentado obstáculos, pero a pesar de ello he logrado cumplir la mayor parte de mis sueños, desde mi grado académico hasta convertirme en un gran conferencista motivacional, consultor de reconocidas empresas y coach gerencial de importantes directores. Todo ha sido un esfuerzo constante. Este libro es un sueño mío traducido en letras para que otros se inspiren. Pasó de ser un propósito a un proyecto concreto para luego ser una realidad. Son muchos los elementos que explican que este libro lo haya podido escribir. Todo nace de un sueño, pero materializarlo requiere de un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Puede existir la inspiración y el talento, pero en definitiva lo que explica el resultado es el trabajo minucioso día a día, la constancia y la perseverancia. Todo es producto de un gran esfuerzo personal y una disciplina casi obsesiva. Cada paso de mi vida hacia la conquista de mis sueños está precedido de una clave que mi mamá me enseñó. Mijo, las cosas en la vida se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Por más que se caiga, usted se tiene que volver a levantar, porque el que persevera, vence. Este consejo de consuelo puede parecer para los muy entendidos como simple, pero en la simpleza está la clave. Si tienes un proyecto en tu mente, una idea que quieres desarrollar, algo que quieres obtener o un sueño que quieres realizar, tú estás en el comienzo del camino. El siguiente paso es caminar sin detenerse. Desplázate por ese camino, avanza sin detenerte. Jamás dudes de que conseguirás tu propósito. Las grandes cosas requieren de grandes sacrificios. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina, de trabajo constante, mirando el futuro y visualizando siempre lo que con seguridad será una realidad. 10.000 horas, sin parar y sin parar. Malcolm Gladwell, periodista de la revista The New Yorker e investigador cultural de gran repercusión, estudió las razones que explican por qué algunas personas triunfan y otras no. En una cultura que celebra el talento, Gladwell se atreve a sostener que hay más esfuerzo que genio en los que llegan. La mayoría de las personas creen que el éxito es una mezcla de esfuerzo constante y talento. Nadie duda que Mozart debió ser un niño especialmente dotado si compuso aquella música tan hermosa, o que Bill Gates también sea una suerte de superdotado de las computadoras. Es evidente que el talento innato existe. No todas las personas nacen con las mismas capacidades o habilidades naturales. Sin embargo, cada vez más la investigación del comportamiento humano confirma que importa menos el talento innato que la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. Mozart no produjo sus mejores obras hasta que llevaba más de 20 años componiendo. Bill Gates estudiaba en una escuela privada de Seattle. En el año 1968 su madre juntó $3.000. Esta suma la invirtieron en un terminal informático con conexión directa a un ordenador central en la ciudad de Seattle. Así Bill pudo programar en tiempo real mientras cursaba octavo de educación básica. Era mi obsesión, cuenta Gates. Iba allí todas las noches y programábamos durante los fines de semana. Cuando dejó Harvard, después de su segundo año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software, llevaba 7 años consecutivos programando prácticamente sin parar. Había acumulado las 10.000 horas. Henry Cartier-Bresson, uno de los grandes fotógrafos de la historia, daba el siguiente consejo a aquellos que querían ocuparse del oficio de la fotografía. Tus primeras 10.000 fotos son las peores. Obviamente, si asociamos esta cifra a la tecnología digital, 10.000 fotos no parecen muchas, pero en la época de Henry Cartier-Bresson, principios del siglo XX, por cada foto los fotógrafos se pasaban más o menos 1 hora en un cuarto oscuro. 1 hora por foto significa un total de 10.000 horas para llegar a las 10.000 fotos. El escritor Ernest Hemingway decía: hacen falta 1 millón de palabras de porquería
para aprender a escribir. Si calculamos la forma muy rápida, nos daremos cuenta de que haciendo un esfuerzo bastante grande de escribir todos los días, hacen falta muchos años para llegar a escribir ese primer millón de palabras de porquería, al que se refería el premio Nobel, autor de la memorable ¿Por quién doblan las campanas? Estos ejemplos que acabo de mencionar pretenden ser una llamada de atención a la importancia que tiene la práctica y el esfuerzo constante para conseguir los niveles que nos propongamos en cualquier área de nuestra vida. No digo que siempre haga falta las 10.000 horas exactas. Lo que quiero decir es que cuando ves a alguien que admiras, alguien que ha llegado muy lejos en algo, no tienes que pensar que necesariamente sea un prodigio. Tampoco que lo haya logrado sea producto de la suerte. Asimismo, evita pensar que es mucho más talentoso e inteligente que tú, o que se trata de un extraterrestre. Lo primero que tienes que pensar es que detrás de esa persona y con ese resultado hay un gran esfuerzo y sacrificio. Las personas que tienen un desempeño por debajo del promedio, que se esfuerzan por debajo del promedio, casi siempre obtienen resultados por debajo del promedio. Lo mismo ocurre con aquellos que hacen esfuerzos por encima del promedio, suelen obtener logros por encima del promedio. Si alguna vez quieres conseguir lo mismo o más de lo que esa persona admirada ha obtenido, debes esforzarte hasta dar lo máximo de ti. Y no solo durante un corto espacio de tiempo, sino durante muchos años continuos, sin detenerte, sin parar, hasta conseguir tu propósito. Viene a mi mente en este momento un estudio muy significativo que demuestra que las personas logran mayores niveles de maestría en la medida que dedican más horas a la práctica de un oficio. Fue el que realizaron en el año 1990 el psicólogo K. Anders Ericsson y dos de sus colegas en la Academia de Música de Berlín. ¿En qué consistió este estudio? Ellos dividieron a los violinistas en 3 grupos. Grupo 1, las estrellas, los que tenían desempeño magistral, es decir, músicos de talla. Grupo 2, los que eran juzgados por sus profesores como buenos músicos. Grupo 3, los que tenían mayor dificultad en la interpretación. A todos los estudiantes se les había preguntado a qué edad se habían iniciado a tocar el violín. En los 3 grupos la respuesta fue parecida. Todos empezaron a tocar alrededor de los 5 años de edad y practicaban unas 2 o 3 horas semanales. Sin embargo, cuando los estudiantes evocaron sus prácticas a partir de los 8 años de edad, empezaron a surgir diferencias. Los estudiantes del grupo 1 respondieron que a esa edad duplicaron las horas de práctica. A los 16 años ya practicaban 14 horas semanales. A los 20 años era posible que algunos ya practicaran unas 30 horas semanales. Todos los estudiantes que habían practicado ese gran número de horas, alrededor de 10.000, pertenecían al grupo 1. Al grupo de las estrellas, ninguno que practicara menos estaba en ese grupo. Los miembros del grupo 2 sumaban como máximo 8.000 horas y el grupo 3 apenas 4.000. Aquellos resultados eran demasiado precisos para resultar ciertos. Todo dependía de las horas que habían invertido los estudiantes. Para asegurarse de que no habían asistido a una especie de casualidad, repitieron el mismo tipo de experimento con una clase de pianistas. Y resultó exactamente lo mismo. El patrón era idéntico. Los pianistas más sobresalientes siempre habían sumado al menos 10.000 horas de prácticas en toda su vida. Estos ejemplos derriban las creencias de muchas personas de que el éxito está asociado solo y exclusivamente al talento innato, a la genialidad casi genética. Indudablemente existen capacidades especiales en algunos individuos, pero de nada sirve un talento por encima del promedio sin práctica o ejercitación, pues el éxito en cualquier área en la que estemos requiere como premisa el talento, pero el resultado final depende de trabajar sin parar y sin parar. Nunca diga no se puede. Mantener la creencia de que siempre se puede sería fácil si las dificultades no existieran, pero seguramente hemos pasado por situaciones impredecibles. Cuando más seguros hemos estado de algo, ha ocurrido lo inesperado, creándose un estado interno de decaimiento que a veces atenta contra nuestros proyectos de vida. Son instantes donde todos nos hemos visto amenazados por la sensación de fracaso o pérdida.
Todos seguramente hemos vivido algún episodio que nos ha producido un sentimiento de desesperanza, momentos de angustia y temor, y a causa de ello nos hemos deprimido como si fuera el fin de nuestra existencia. Una persona con actitud ganadora tiene la capacidad para identificar y utilizar la fuerza interior que todos poseemos y que produce un gran dominio personal. La fe en ti mismo se fortalece. Sí, así como te lo estoy diciendo, es cuestión de creerlo, es cuestión de aceptar que la actitud de ganador te lleva a actuar como un ganador y en consecuencia obtener los resultados de un ganador, con lo cual se reafirman nuestras creencias generándose una espiral de crecimiento o avance constante, un círculo virtuoso, opuesto al vicioso que produce la actitud negativa ante la vida. El logro de los verdaderos ganadores no es cuestión de leche, de suerte, es cuestión de actitud. Creer es el comienzo, sobre todo creer en ti mismo. Tú eres el actor principal de la película de tu vida. Asume el rol que te corresponde y ejércelo con la fuerza que te da el pensamiento positivo. Afiánzate en tus creencias y mantén firme el principio de que tú diseñas y construyes tu propio porvenir. Tú eres el autor de tu vida. Definitivamente todo es cuestión de actitud. Caerse es válido, pero levantarse es la mejor manera de hacerlo. Sé el maestro de tus sueños. Somos Metropolitan Master.